Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Hoy es lunes 9 de noviembre. Hemos pasado una semana, la semana pasada, bastante húmeda, bastante llena de lluvias y de bastantes consecuencias, ¿no? De lo que implica el desorden de cómo ha venido creciendo la ciudad, el mal uso de los suelos y qué pasa también cuando se pone en primer lugar la ganancia privada por sobre la vida, ¿no? Por sobre la reproducción de la vida. La semana pasada hemos tenido que lamentar lo que pasó en Los Angelitos, en Nejapa, ¿no? En este marco es bien importante recordar que los desastres no son naturales. Los fenómenos son naturales, las lluvias son naturales, los huracanes son naturales. Pero los desastres, lo que pasa cuando llueve tanto, lo que pasa con la vida humana depende de la actividad misma de esta vida humana. Ya las comunidades de Nejapa, de Quesaltepeque, de Apopa, vienen desde hace años denunciando cómo hay grandes intereses económicos que están en esa zona y que están depredándola, ¿no? La industria cañera, donde está también asentado muchos de los ingenios ahí. La industria inmobiliaria, que ha venido desarrollando proyectos en las faldas del volcán y que sigue amenazando con Ciudad Valle del Ángel, en una zona de recarga hídrica para toda el área metropolitana de San Salvador, en una zona también, como ya lo estamos viendo, vulnerable a los deslizamientos, vulnerable a toda esta humedad y estas lluvias que se están viendo, que estamos teniendo cada vez de manera más intensa y de manera más frecuente, y que al final de cuentas generan no solo vulnerabilidad para esos proyectos que se están haciendo, sino también para las comunidades que ya estaban por años asentadas en otras partes cercanas, ¿no? Porque ponerse a hacer proyectos inmobiliarios lo que hace es ponerle una capa de cemento al suelo y que toda esa agua que se permeaba ahora desliza. Igual con la industria cañera, toda la cantidad de pesticidas y agroquímicos que se utilizan, los madurantes, los glifosatos que se utilizan para la producción de caña, luego regresan y deterioran los suelos y además también contaminan el agua que a las comunidades tienen acceso. Estas semanas, todo este contexto de lluvias y que nos ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad en la que estamos como país, también nos debe de llamar la atención a la necesidad de poner antes la vida, la reproducción de la vida, que el criterio de rentabilidad y el de generación de ganancias y lucro privado. Esta reproducción de la vida también hagámosla nosotros, nosotras, en cada uno de nuestros espacios. Mantengamos todas las medidas todavía de precaución. Recordemos que esto del COVID todavía lo mantenemos y lo voy a seguir insistiendo. Seamos precavidos, sin miedos, pero responsables y con precaución. Este lunes quisiera que habláramos un poquito de algo que vino pasando la semana pasada y que ya el fin de semana hemos logrado ver qué pasó. Y me refiero a las elecciones en los Estados Unidos. Ya estas elecciones donde se estaba jugando Donald Trump, la reelección Donald Trump con Joe Biden, que fue vicepresidente en la administración de Obama,
se puso bastante reñida, ¿no? El 3 de noviembre estábamos viendo cómo se estaban haciendo el conteo de los votos y que incluso algunos estados todavía estaban cerrando en el conteo, algunos estados estaban cambiando las tendencias cuando llegaban los votos que se daban por correo. Y veníamos simpatizantes, por ejemplo, de Donald Trump, pidiendo en algunos estados como Michigan que se dejara de contar los votos, y en otros estados como en Arizona pidiendo que se siguiera el conteo de votos, ¿no? Y parecía un país latinoamericano Estados Unidos estos días, ¿no? El mismo Donald Trump dando conferencias de prensa diciendo que no podía ser, no iba a aceptar una derrota y que había fraude en el gobierno o en las elecciones para la elección del gobierno. Parecía todo un estado latinoamericano lo que estábamos viendo en Estados Unidos. Y nos damos cuenta que no es un país latinoamericano porque la OEA no se pronunció, ¿verdad? Y porque lo mismo, en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay otros Estados Unidos. Si no, hubiéramos visto ya cómo la comunidad internacional dirigida por los Estados Unidos y la OEA hubiera proclamado el fraude en las elecciones, tal cual pasó en Bolivia, y puso en el poder a Yanín Núñez, ¿no? Por sobre la victoria electoral de Evo Morales, ¿verdad? Que si bien la decisión de Evo Morales de continuarse no puede no haber sido la correcta, las elecciones al final de cuentas sí le dieron la victoria, como lo demostraron después, ¿no? Cuando el MAS igual ganó en las elecciones bolivianas. ¿Qué lecciones podemos sacar para El Salvador? Ahora que ya se cerraron los conteos y se ha declarado como ganador a Joe Biden y a Kamala Harris, importante, porque muchas veces nos centramos en la figura presidencial, donde estaba Donald Trump y Joe Biden, pero también es importante reconocer el papel de Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, ¿no? Donde da un discurso poderosísimo en el que plantea la importancia de haber roto esa estructura y que genera la posibilidad de que si bien ella sea la primera mujer vicepresidenta, no sea la última. Y que además le abre la ventana para que también una mujer pueda llegar a ocupar el cargo de presidenta de los Estados Unidos. Pero bien, ¿qué lecciones podemos retomar para El Salvador? ¿Qué cosas podemos ir viendo ya de estas elecciones que nos pueden dejar para nuestro paísito? En primer lugar, la era de Donald Trump abrió en América Latina una era bastante llena de líderes que ocupaban sus campañas políticas o que basaron sus campañas políticas en el odio, en los discursos de odio, en los discursos de radicalización, de la polarización social, donde al estilo de Donald Trump solo existía el lado de los que estaban conmigo o contra mí. Y si me criticas, estás en contra de mí y estás en contra de lo que yo quiero para hacer América grande otra vez. Ese fue el discurso de Donald Trump con el que ganó las elecciones y el que muchos líderes latinoamericanos también comenzaron a seguir. Por ejemplo, tenemos ahí a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? Donde su campaña se basó mucho en este discurso de odio hacia la disidencia, ¿no? Tanto a la disidencia social, pero también a la disidencia en términos de identidades. Tenemos también el mismo ejemplo de Yanín Núñez en Bolivia, que entró a partir de esta intervención de la OEA y de este llamado de fraude a las elecciones con el MAS, ¿no? Que también tuvo un fuerte discurso de odio en contra de las comunidades, de los pueblos indígenas bolivianos. Tenemos también, incluso, si bien no fue tan marcado el discurso de odio, pero sí ese desmontaje de las estructuras sociales del Estado en la presidencia de Manuel Macri de Argentina. Y entonces
Hemos venido viendo toda una ola de funcionarios o de líderes en Latinoamérica que basaban su política y basaban su campaña en esa estrategia de confrontación y la victoria de Joe Biden y Kamala Harris nos están demostrando que si bien el discurso de odio y el discurso de confrontación sirve para ganar elecciones, no sirve para generar gobernabilidad, no sirve para crear políticas públicas, no sirve para construir país, no sirve para crear una sociedad mejor, más justa, más solidaria, más empática, y no sirve para enfrentar crisis como las emergencias del COVID, no sirve para enfrentar crisis como las emergencias climáticas. La victoria de Joe Biden, o la derrota más bien, la derrota de Donald Trump, representa justamente la derrota de este discurso de odio y este discurso de confrontación. Y esa es una lección que desde El Salvador debemos de retomar. El discurso de odio, el discurso de confrontación sirve para crear campaña política, sirve para ganar elecciones. Pero una vez en el puesto, una vez los funcionarios y las funcionarias electas llegan a estas posiciones de poder, es necesario que abandonen ese discurso y es necesario que se bajen de ese barco del odio para poder construir política pública. No se puede construir política pública desde la confrontación, porque la política pública es la institucionalización de la acción colectiva como sociedad. Y si es la acción colectiva, pues es una acción colectiva que se debe de basar en una democracia más abierta, más creativa, en sinergia con la ciudadanía, donde participemos todos y todas de las decisiones, de las discusiones, donde la información debe de ser siempre transparente, donde debe de fluir la comunicación entre los órganos del Estado y de cada uno de esos órganos con la ciudadanía y desde la ciudadanía hacia las estructuras del Estado. Porque es que el Estado no es solo un instrumento, el Estado es una relación social. ¿Por qué digo que es una relación social? Porque es una relación que se va construyendo a través del tiempo y que va creando sesgos particularizantes donde estructuralmente se benefician a unos por sobre otros. Las victorias del pasado van constituyendo al estado del presente. Las victorias del capital sobre el trabajo, las victorias de los hombres sobre las mujeres, las victorias de las personas blancas sobre las comunidades indígenas o los mestizos sobre las comunidades indígenas. Y todas esas victorias han ido construyendo el Estado que tenemos ahora. Y esas victorias son las que vamos viendo donde están esos sesgos, que son sesgos estructurales, que no basta cambiar una persona por otra o un partido por otro, sino que es la estructura misma del Estado la que necesita ser transformada. Y una estructura del Estado que pasa justamente por transformar las formas de ejercicio del poder. Y esa es la otra lección que me gustaría que sacáramos de la elección de los Estados Unidos. La crisis del COVID, si nos vamos a ver cómo se ha abordado en los diferentes países en el mundo, es bien interesante cómo los países liderados por mujeres como Nueva Zelanda han tenido una gestión de la crisis mucho más eficiente, mucho más eficaz, porque han tenido un ejercicio del poder que no se ha basado en estas estructuras patriarcales y verticalistas de poder, de ejercicio del poder. Eso es bien importante que lo vayamos transformando. El poder no puede seguirse ejecutando de una manera tan vertical. El poder lo debemos de ir horizontalizando. Debemos de ser capaces de tomar las decisiones, de hacer las discusiones entre todos y todas, pero eso no se transforma desde arriba.
No tenemos que estar esperando héroes o heroínas o grupos que nos saquen del subdesarrollo y que nos saquen de la pobreza. En la política no se construyen héroes. La política no es para héroes. No es para caudillos, no es para líderes carismáticos. La política es el espacio donde todos y todas hacemos construcción de espacios comunes. Y eso no se hace desde los estados, eso es algo que se hace aquí, en cada uno de nuestros espacios, en nuestras comunidades, en nuestros territorios, en nuestras casas. Seamos capaces de ir creando estructuras de poder, formas del ejercicio de poder más dialogadas, más abiertas, constructivas, creativas, que las formas en las que ejercemos el poder y que construimos poder, porque todos y todas construimos siempre poder, sea de forma más equilibrada, de forma participativa, donde el diálogo sea la forma en que podamos llegar a acuerdos, aunque no pensemos igual, porque de eso se trata. Si todos pensáramos igual, qué aburrido fuera. Tenemos que pensar diferente, porque tenemos vidas diferentes y hemos tenido experiencias de vida diferentes. Vamos a pensar diferente. Pero es importante que esas diferencias no sirvan para pelearnos y para confrontarnos, sino que sirvan para enriquecernos y para construir una realidad cada vez más rica, una realidad cada vez más diversa y una realidad que nos llene como seres humanos, que nos haga realmente crear todas estas potencialidades y que nos haga poder construir sociedades y que nos haga poder construir países cada vez más justos, más solidarios, más empáticos. Y eso, amigos, amigas, amigues, depende de que cada uno y cada una de nosotros nos quitemos, nos bajemos del discurso del odio, de la confrontación, del resentimiento. Que alguien piense diferente a mí no quiere decir que esté en contra de mí. Y eso es bien importante, que si allá los políticos y las políticas que están en campaña no lo entienden, pues que no lo entiendan. Pero nosotros, nosotras, en la construcción de realidad, entendámoslo y hagámoslo así. Un gran abrazo, amigos, amigas. Nos estamos escuchando, nos seguimos leyendo en las redes sociales. Les invito a comentar aquí, también abajo en los comentarios de YouTube o en las redes sociales, en Facebook, Twitter, que nos podamos ir conversando para ir haciendo este ejercicio de dialogar, aunque tengamos posiciones diferentes. Un gran abrazo y nos vemos el próximo lunes en este programa de Plataforma. Buenas noches.